Ahora sí. Bueno, buenas noches. Buenas tardes, perdón, todavía. Vamos a comenzar la séptima sesión. Con esta sesión estaríamos cumpliendo con todo todos los ejes temáticos que hemos tenido programados para estas dos primeras unidades y por lo tanto estaríamos listos ya para el examen parcial. ¿Ok? Vamos a hacer algunos recordatorios respecto a la sesión del lunes pasado. Nos habíamos quedado en cuáles son los integrantes de nuestro sistema de salud, ¿no es cierto? Habíamos mencionado 4 integrantes. El central o sobre el que se va a organizar todo el sistema de salud es la persona o la población, ¿verdad? Y de manera ya concordante con este primer integrante estaban los demás. Estaban las IPRES, las IAFAS y la SUSALUD. Entre ellas se establecen relaciones sobre las que justamente se va a sustentar nuestro sistema de salud. El sistema de salud no se basa en los integrantes que la conforman, sino se basa en las relaciones que se generan entre estos integrantes con el objetivo de generar el máximo bienestar o, en este caso, la máxima cobertura de salud. Aquí va la persona. Estas relaciones, entonces, sobre estas relaciones y sobre estos integrantes de el sistema de salud, se van a establecer o se van a definir las 4 grandes funciones que habíamos conversado la semana pasada. ¿Cuáles eran las funciones de nuestro sistema de salud? Modulación, financiamiento, articulación y prestación. Y creo que es ya mucho más fácil, una vez que hemos conocido la estructura o la conformación de nuestro sistema de salud, poder ya ir deduciendo en primera instancia quiénes son los responsables de cada una de estas 4 funciones. La función de modulación, que como lo vamos a ver más adelante, es una función que llama a conducir el sistema de salud, la va a desarrollar el representante del Ministerio de Salud, que es la SUSALUD. La función de financiamiento, ¿a quién le corresponderá? Le corresponderá a las ICIAFAS, ya que estas son las que brindan la cobertura financiera o la protección financiera para que todos podamos acceder a los servicios de salud. La función de prestación, ¿quiénes brindan servicios de salud? Las IPRES, ¿no es cierto? Por lo tanto, serán ellas las que tengan encargada el poder ejecutar y cumplir con esta función. Pero hay una cuarta función que es también meritoria de identificar quién la realiza, y es la función de articulación. La pregunta es, ¿quién desarrolla esta función de articulación? La desarrolla la SUSALUD, la IAFAS, la IPRES, la misma persona o la misma población. ¿Quién se va a encargar de desarrollar esta función articuladora? En esta función ingresan a participar todos los integrantes del sistema de salud. Por ese motivo es que las 3 anteriores engloban todo el conjunto de la organización o estructuración del sistema de salud y la deja para que el ámbito articulador o la función de articulación esté debidamente establecida para cada uno de los integrantes. Como vamos a ver más adelante, esta cuarta función, tiene la necesidad de participación, de que cada uno de los integrantes del sistema participe para verdaderamente crear un servicio de salud
que tenga la característica de complementariedad en cuanto a sus servicios o a los servicios que se otorgan y de protección hacia la persona o hacia la población en los diferentes contextos en los que se puede desarrollar una necesidad o problema de salud, así como también el poder estructurar otras acciones que van más allá de la atención netamente de salud. Y esto tiene que ver ya con una prestación en el marco de la promoción y prevención en salud. Entonces, con este segundo modelo, ya una vez que hemos conocido a detalle la pirámide estructural de nuestro sistema de salud, podemos hacer una hilación en cuanto a las 4 funciones y los integrantes del sistema de salud. Cada uno tiene asignado entonces una función a cumplir. Como les había mencionado la semana pasada, hay algunas funciones que ya hemos ido revisando de manera indirecta en algunas oportunidades durante los ejes temáticos anteriores. ¿Y cuáles son estas? El primero de ellos, el de financiamiento, y el segundo de ellos es la de prestación. El financiamiento, que está ligado a lo que es la dotación de la asignación o dotación de recursos, la distribución de los mismos y el uso adecuado para que estos puedan contribuir a que los servicios de salud puedan desarrollarse de manera adecuada o puedan otorgarse de manera adecuada. Pero además de eso, esta función de financiamiento está también ligada a la inversión que se debe tener o el grado de asignación en cuanto y obtención de recursos, ¿ok? Para poder dar sostenibilidad a todos los elementos necesarios para que este servicio de salud sea debidamente sostenible. Entonces, por un lado está la cobertura financiera y por el otro lado está el mantenimiento de los recursos en cada uno de los integrantes de nuestro sistema de salud. Y la función de prestación es aquella que está netamente ligada a el otorgamiento de servicios de salud. Pero esta prestación sigue los criterios que ya nosotros conocemos, que son la de equidad, la de igualdad, la de oportunidad, la de accesibilidad y la de complementación. Entonces, esta función de prestación está de manera específica, circunscrita o desarrollada por las instituciones prestadoras de servicios de salud. Que si recordamos un poco lo que ya hemos ido conversando semana a semana, siempre hemos tenido algún grado de algún grado de conocimiento con respecto a estas dos funciones. Pero también es importante conocer las otras dos, que son la de modulación y de articulación. La función de modulación no nos va a ser tan difícil el poder identificarla, ya que cuando las desarrollemos ustedes van a comenzar a recorrer algunos conceptos que también hemos ido trabajando. Pero la función de articulación es una función que, por lo mismo que depende de la participación de todos los integrantes del sistema de salud, es mucho más complejo su ejecución. Es mucho más complejo que la misma se desarrolle y sobre todo cumpla con los objetivos que tiene propuesto. Vamos entonces a dejar a un lado la función de financiamiento y de prestación, que son funciones
que hemos conversado y que ya conocemos, y nos vamos a abocar a la función de modulación y de articulación, que son relativamente nuevas para nosotros. Es también necesario mencionar que todas las funciones que tenga o que se asignen al sistema de salud deben cumplir con un propósito. Y este propósito debe estar en relación justamente a los objetivos que se trazan para el sistema de salud. Permítame un momento, por favor. Bien, gracias. Disculpen, por favor. Ok, entonces estas funciones están en relación a los objetivos que tiene nuestro sistema de salud. La función de modulación tiene que ver con la rectoría que tiene nuestro sistema de salud en cuanto al, perdón, la rectoría que tiene el Ministerio de Salud en cuanto al sistema de salud, la conducción del sistema de salud. La función de prestación y de financiamiento, que una está abocada al otorgamiento de servicios o a la oferta, a brindar oferta de servicios de salud acorde a la necesidad, el financiamiento de la cobertura de estos servicios, pero además de eso también hay una función que depende de estos cuatro elementos, que es, o de estas tres primeras funciones, perdón, que es la de articulación. Sin embargo, todas ellas ya en el ámbito de poder otorgar servicios de salud propiamente dicho a la población, todas ellas deben contribuir o deben estar sostenidas por la dotación adecuada de recursos de cualquier tipo, económicos, bienes o servicios que puedan brindar sostenibilidad a estas cuatro funciones. Los objetivos sobre los cuales van a estar enlazados esto, con los que van a estar enlazados estas funciones, son los objetivos de nuestro sistema de salud. El sistema de salud está relacionado al otorgamiento, prestación de servicios, pero otorgamiento de estos con características de equidad, de igualdad y de calidad. De igual manera, por otro lado, tenemos el poder otorgar protección financiera a toda nuestra población, sin distinción alguna y con igualdad de posibilidad para poder acceder a los servicios que se requieran para cobertura de su necesidad. Finalmente, los objetivos que vayan a ser siendo alcanzados dentro de nuestro sistema van a contribuir al bienestar y a la conservación o mejora de las condiciones de salud que tiene nuestra población. Por ese motivo es que no basta con que las funciones sean desarrolladas, sino que estas funciones deben estar en permanente evolución, en permanente contextualización en cuanto a los diferentes contextos sociales en los cuales vayan a ser desarrolladas. Ok, vamos a ver la primera función, que es la función de modulación. La función de modulación está en relación a la acción de regulación. ¿Ok? Si bien es cierto, modulación tiene, o sea, una definición mucho más amplia, una de las que brinda soporte al sistema de salud es la función de regulación. Y cuando hablamos de regulación, hablamos de diferentes mecanismos que se deben
establecer a efectos de brindar una conducción adecuada del sistema de salud en cada uno de sus integrantes. Es necesario también tener presente de que la función de modulación algunas veces se tiende a sobredimensionarse o a lo mejor a entender inadecuadamente que la modulación tiene o es parte también de la función de financiamiento de prestación. Sin embargo, no es así, no debe involucrarse o condicionarse la función de modulación hacia estas dos funciones del sistema. Y como vamos a ver más adelante, de las 5 subfunciones que puede tener esta función de modulación, la que le brinda mayor sostenibilidad para que ésta sea debidamente desarrollada es la función es la subfunción de regulación. Al ser una función que define la estructura organizativa y los ámbitos sobre los que se van a regir, se van a conducir y se va a desarrollar el sistema de salud, es necesario de que quien desarrolle esta función sea una entidad que sea neutra, que no tenga inferencia o no sea partícipe de las acciones de financiamiento o las acciones de prestación. Por ese motivo es que cuando veíamos cómo se distribuían las funciones en cada uno de los integrantes del sistema de salud, esta se identificaba con el representante del Ministerio de Salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud, que si recordamos en las relaciones que existía, la regulación es una de las relaciones que se mantiene ¿con quién? Con las IAFAS. Mas no se mantiene con las IPRES, debido a que no se ha logrado hasta el momento contemplar la función reguladora para las IPRES. Pero sí se ha definido y se mantiene estructurada y operativa la función de regulación para las IAFAS. ¿Qué tanto, y es bueno mencionarlo también, qué tanto puede garantizar que una entidad del Estado cumple una función de modulación para un sistema que tiene como principal soporte en otorgamiento de servicios de salud a las entidades estatales? Es decir, que es el mismo Estado el que monitoriza y el que modula los servicios de salud de él mismo. Es decir, podría constituirse como en un juez y parte a la vez. La función o una función de regulación se cumple de manera íntegra cuando ésta se desarrolla por una entidad que no pertenece a ninguno de los subsistemas conformantes del sistema de salud. En este caso, es una situación bastante particular el que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema, porque esta función de regulación está dentro del subsistema de salud estatal o público. En esta función de regulación, si bien es cierto, la conduce, la lidera y la define el sector salud o el Ministerio de Salud en nuestro caso, también pueden incorporarse otros actores que puedan participar en la función de modulación, pero en el ámbito de ejecución de las subfunciones que esta función tiene. Así que vamos a pasar a visualizar dónde están. Aquí 5 subfunciones, pero me falta esto. Más adelante vamos a ver cuáles son esas 5 subfunciones. La función de modulación implica que el Ministerio de Salud sea una entidad que se encuentre en permanente reforma, que se encuentre en permanente actualización, que tenga propuestas de mejora en sus ámbitos normativos o legales, de manera
casi concordante con los contextos sobre los cuales todo este marco normativo debe trabajarse, implementarse y cumplirse. De nada sirve que la modulación o los mecanismos de modulación que vayan a establecerse por parte del Ministerio de Salud tengan un contexto diferenciado al que pueda tener eh, los servicios de salud o las aseguradoras. La función de modulación se rige y sobre todo encuentra su sostenibilidad en el tiempo ante la identificación de las tendencias, sobre todo de manera previa a que ésta pueda ya visualizarse dentro de la organización del sistema de salud, con el objetivo justamente de poder estructurar estas oportunidades y que éstas estén o garanticen que sean de beneficio para toda la población. La función de modulación no debe buscar una diferenciación entre los subsistemas, entre el subsistema público y privado, ni mucho menos está llamada a estructurar documentos normativos que apoyen o incentiven la diferenciación de los servicios. Pero a la vez, el que los servicios de salud tengan condiciones, por ejemplo, mínimas para que sean otorgados a la población, esas condiciones mínimas en el ámbito público deben lograrse, pero en el ámbito privado se convierten en retos. ¿Y en qué medida se convierten en retos? En la medida que buscan diferenciar de alguna manera estos servicios a otorgar. Y lo mismo sucede con las IAFAs, que pueden tener establecidos los mecanismos de cobertura, como son el PEAS, por ejemplo, pero de manera adicional, y ya que estas entidades, las privadas sobre todo, subsisten gracias a las recaudaciones directas, en las aseguradoras privadas tiende a diversificarse las coberturas de planes de salud, justamente con el objetivo de que éstas sean más rentables y considerando que la población a la cual está destinada es bastante específica y es en proporción muy, eh, es bastante esencial o mínima en relación al resto de porcentaje que atiende el Estado o el sistema de salud público en la población. Así es que la función de modulación, a pesar de que siempre van a haber entonces entornos en donde pueda diferenciarse los servicios de salud de una manera, la función de modulación tiene justamente que ir identificando todas estas circunstancias e irlas pues adecuando o irlas conduciendo de tal manera que éstas vuelvan a ser encaminadas hacia los roles fundamentales de nuestro sistema de salud y el cumplimiento de la cobertura de necesidades de salud en relación a los derechos que nos asisten todos los integrantes de nuestra sociedad. Algunas veces también, y sobre todo en el ámbito de las últimas reformas que ha tenido nuestro sistema de salud, se ha tomado a la función de modulación como una función conductora de la unificación o de la complementación de los servicios de salud, sobre todo entre los ámbitos públicos y privados. En ese contexto, por, digamos, el origen que tiene todo el ámbito modulador, son las instituciones prestadoras de servicio públicas las que están llamadas a ser organizadores de toda la red de servicios de salud de un determinado territorio. Y sobre esa red que se establece comienza justamente a desarrollar los diferentes contextos sobre los que esos servicios van a ser otorgados en relación a la realidad de
la sociedad a la cual van a estar destinados estos servicios. Es también, como ya les mencioné, necesario de tener presente que esta función de modulación no se contradice, ni mucho menos complementa o se cruza con la función de financiamiento y prestación. Cada una de ellas, en sus diferentes ámbitos, contribuyen a la sostenibilidad del sistema, pero no tienden a unificarse ni tampoco a absolverse entre ellas, sino que al contrario buscan generar sus aportes al sistema y sobre todo que estos aportes puedan tener una articulación con el resto de los que de las propuestas que vayan a proponer los demás integrantes del sistema. Les había hablado de cinco subfunciones de modulación. La primera de ellas es el desarrollo del sistema. La segunda es la de coordinación. La tercera es la de diseño financiero. La cuarta es la de regulación propiamente dicha. Y la quinta es la de protección al consumidor. Aquí, con esta función, ustedes me van a decir, doctor, un momentito, usted me dijo que no tenía nada que ver con la función de financiamiento y prestación. Pero sin embargo, usted me dice ahí diseño financiero y me dice regulación propiamente dicha y me dice desarrollo del sistema. Y eso sí tiene que ver con la función de financiamiento y prestación. Pero no es así, ya que cada una de las actividades, y en este caso de nuestras subfunciones, tiene ámbitos debidamente establecidos para que puedan ser impulsados cada uno de ellos. Por ese motivo vamos a comenzar a ver estas 5 subfunciones. La primera de ellas es la función de desarrollo del sistema. Regálenme unos minutos, por favor. Un minuto. Bien, gracias nuevamente. Ok, vamos a hablar entonces de esta primera subfunción, que es la de desarrollo del sistema. Esta subfunción de modulación está justamente relacionada a uno de los ejes que ya habíamos conversado hace unas semanas atrás, que es la de la formulación de políticas públicas de salud. Y cuando hablamos ya de políticas públicas, hablamos de todo documento técnico, de toda iniciativa que tenga a bien generar cambio en beneficio de nuestras acciones que vayan hacia el resguardo de la salud de nuestra población. Por ese motivo es que hablamos de planeamiento estratégico. Y en esta función, en esta subfunción de desarrollo del sistema, se incorpora justamente la planificación estratégica con el objetivo de que esta
este proceso de planificación sea debidamente llevado, primero asumido, llevado y ejecutado por cada uno de los integrantes del sistema, ya sea IPES y AFAS. Por otro lado, también esta función de desarrollo del sistema vela por la asignación de los recursos necesarios de manera adecuada y concordante a los servicios de salud con los que se prestan. Esta función además recoge una acción que podría tener capaz relación cuando se visualiza de manera inicial con la función de articulación. Lo vamos a ver más adelante, que es la acción intersectorial. Sin embargo, la función de modulación no está en relación a la parte operativa, sino que está en función ¿a qué? A el desarrollo de los documentos técnicos o de la política pública que defina esa acción intersectorial. ¿Ok? Capaz ahí es en donde está la diferencia en la contextualización de las acciones. De igual manera tiene la participación comunitaria, que también podría tener relación inicialmente, si lo vemos inicialmente, con la función de articulación. Pero en este caso, nuevamente vuelvo a resaltar, se definen los parámetros, las directivas, los documentos técnicos sobre los cuales se va a desarrollar esa participación comunitaria. Los mecanismos, cómo vayan a ser implementados cada uno de ellos, forma parte de la articulación. ¿Okay? Pero de igual manera van a estar contribuyendo a otros elementos necesarios a impulsar en nuestro sistema de salud, como es la calidad. Y en ese aspecto siempre se debe estar buscando el monitoreo y evaluación de las actividades que se desarrollan y de qué manera es que éstas han sido llevadas a cabo, qué desempeño ha tenido cada uno de los integrantes del sistema de salud para llevar justamente a cabo cada una de sus funciones que se les ha asignado o que le tiene asignado. Pero además también en este aspecto se busca la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Estoy mirando, doctor, un momentito. ¿Cómo me dijo que el financiamiento no tenía relación con la modulación? Recuerden, aquí planteamos el marco normativo para la sostenibilidad financiera del sistema, así como también para la asignación de recursos que brinden soporte a todos los conformantes del sistema de salud. Dentro de ellos también está la formulación, por ejemplo, de proyectos relacionados a las mejoras en cuanto a la infraestructura, recursos, como son los recursos tecnológicos, o incluso también a la inversión o a la asignación presupuestaria para el fortalecimiento de las capacidades de recursos humanos o para la incorporación de nuevos recursos humanos que puedan brindar sostenibilidad al sistema. La segunda subfunción es la función de coordinación. La función de coordinación tiene por objetivo convocar a todos los actores del sistema en la consecución de los objetivos comunes. Cuando hablo de convocar a todos los actores, usted me dice, doctor, sobre todo cuando vayamos a ver la función de articulación, nos dice, doctor, pero esa convocatoria a los actores del sistema no está en relación a la función de articulación. ¿Por qué también la toca la subfunción de coordinación? Porque en esta función de coordinación dentro del ámbito de la modulación, recuerden, solo se estructura los procesos de planificación sobre los que se va a desarrollar un determinado tema. ¿Okay? Por eso es que la función de coordinación está en relación a la estructuración metodológica o técnica de las interrelaciones que podrían
complementarse o reorientarse entre los integrantes del sistema de salud. La coordinación, sin embargo, debe tener presente que la subfunción de coordinación debe tener presente que desde el momento en que va a inferir en lo que es el generar interrelaciones entre los diferentes conformantes del sistema, pueden haber diferentes contextos que pongan en riesgo el desarrollo o la ejecución de las actividades dentro del sistema propiamente dicho. Por eso es importante tener presente que cuando tengamos a bien formular estándares de coordinación o estándares de ejecución de determinadas actividades, debemos tener presente siempre las funciones a asignar hacia cada uno de los integrantes del sistema, de tal manera de que no tengamos posibilidad de duplicar o generar controversia con respecto a actividades o acciones debidamente establecidas. Y lo segundo, que la función de coordinación debe sustentarse en lo que es el acceso, el análisis y la disponibilidad de información que sea útil para poder orientar a los integrantes de nuestro sistema en cuanto a las funciones y actividades que realizan. La tercera subfunción es la de diseño financiero. Nuevamente, doctor, pero me acaba de decir que no tiene nada que ver con la función de financiamiento y no lo tiene. La subfunción de diseño financiero es la que estructura cómo se va a otorgar esa cobertura financiera, así como también va a organizar cómo es que se asignan los recursos económicos para poder coberturar los diferentes servicios que se van a ser otorgados. Y de igual manera, otra de los contextos sobre los cuales infiere el diseño financiero, la subfunción de diseño financiero es en cuanto al uso eficiente de los recursos, de tal manera de que los costos de la prestación de los servicios de salud sean lo más eficientemente posibles. Y aquí hay un gran reto del sistema en cuanto al diseño financiero. Muchas veces se dice que para poder llegar a optimizar o fortalecer los recursos, los servicios de salud se requiere de una inversión fuerte o de una inversión en sobredemanda para poder reflotar y dar sostenibilidad a ellos. Sin embargo, también tiene que ver con una contención de costos que permita que los costos, valga la redundancia, sobre los que se otorgan los servicios de salud, logren estar bajo la posibilidad de cobertura de todos los que conformamos parte de la población en la cual se va a otorgar ese servicio. El diseño financiero va a buscar un equilibrio entre dos componentes. El primero de ellos, entre la escasez de recursos, y el segundo de ellos, entre la explotación de costos. Es necesario que haya una eficiencia en el uso de los recursos para poder obtener el máximo de beneficio de ellos, pero además de eso también que este uso adecuado de los recursos tenga su contribución hacia lo que es el uso eficiente también de los costos o de las asignaciones presupuestarias para poder dar sostenibilidad al servicio. Si nosotros no tenemos la posibilidad o no contemplamos esa regulación, entonces posiblemente nuestros costos en salud tiendan al aumento de manera desmesurada, de manera desproporcionada a la posibilidad de población y por lo tanto se esté generando pues mercados sanitarios que
van a establecer diferencias en el otorgamiento de servicios. Y si se permite esta situación, entonces estaría desvirtualizando en un buen porcentaje todo el concepto sobre el cual se ha estructurado nuestro sistema de salud durante mucho tiempo. El diseño financiero entonces tiene algunas decisiones claves, son 5 decisiones claves que debe tener en cuenta. La primera, de qué manera también vamos a tener incentivos ante el uso de recursos económicos y bienes de manera más eficientemente posible en el otorgamiento de prestaciones de salud. Segundo, se va a tener también la responsabilidad de diseñar el modelo de cobertura financiera que se debe adecuar a las necesidades de la población. El tercero va a velar por los, por los techos presupuestarios que están en relación a la evaluación y definición de los costos máximos y también los costos mínimos sobre los que se deben otorgar debe otorgar un determinado servicio de salud. Por otro lado, también debe tener presente el procedimiento para asignación de recursos entre las redes, gobiernos o los demás integrantes del sistema de salud. La distribución o asignación de recursos es una tarea muy difícil, ya que si bien es cierto, se inicia con la inversión para poder acceder a los mismos, esta inversión debe ser trasladada en un determinado producto o un determinado producto puesto a disposición de la sociedad. ¿Okay? Si nosotros desarrollamos una proyección de gasto sobre, por ejemplo, tecnología en salud que no vaya a tener posibilidad de uso o de aprovechamiento adecuado dentro de nuestro sistema de salud, entonces vamos a estar generando posiblemente grandes brechas de accesibilidad y de restricción a los servicios de salud. Por otro lado, también el uso de los instrumentos para modificar el comportamiento del consumidor han sido elementos que se han ido analizando a lo largo del tiempo. Han habido propuestas de aumentar, por ejemplo, los impuestos públicos, de poder asignar recursos solamente a determinadas capas sociales o socioeconómicas prioritarias y que los demás eh, grupos de población se sostenga de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que ellos puedan acceder, que es un poco lo que estamos teniendo nosotros a la fecha en el sistema de salud. Pero además también debe velar por identificar otros mecanismos de recaudación para poder dar sostenibilidad a estos servicios. Como han sido algunas propuestas durante el tiempo a lo que es el aumento a los impuestos, ¿no? O el cobro de una determinada cantidad económica a, a favor de las instituciones sobre las que podría acceder servicios de salud. O también ver el otro lado, de qué manera diseñar ámbitos económicos para poder dar sostenibilidad a los subsidios, es decir, para que pueda haber sostenibilidad financiera para todas aquellas personas que no logran contar con los recursos económicos necesarios para, perdón, acceder a servicios esenciales de salud. La función de regulación propiamente dicha la vamos a dividir en dos grandes conceptos. El primero de ellos es el de la regulación en cuanto a bienes y servicios y el segundo es la regulación de la atención de salud propiamente dicha. Para poder hablar de esto, pues, les pido me regalen 2 minutos nuevamente, por favor, ¿sí?
Ok, gracias nuevamente. Entonces, esta tercera subfunción de regulación, ¿dónde está? ¿Ah? Aquí, aquí, ok. Esta subfunción de regulación se va a estructurar en base a dos contextos. El primero de ellos, la regulación sanitaria en cuanto a bienes y servicios, es decir, en cuanto a recursos necesarios para la sostenibilidad del sistema. Y la segunda es la regulación de la atención a la salud, que está ligada a la prestación del servicio de salud propiamente dicho. El primero de ellos es el de regulación sanitaria de bienes y servicios. Eh, es una acción que se debe desarrollar con el objetivo de generar la mayor eficiencia posible durante el proceso de desarrollo de la prestación de los servicios, pero además también para poder disminuir riesgos que puedan conllevar a una subutilización o a un sobreuso de los mismos. Esto es importante tener presente y sobre todo ahí es necesario generar un equilibrio entre ambos, ya que el ideal estará debidamente identificado por el que brinde el servicio de salud, pero además también por la complejidad de los servicios que estos vayan a ofertar. Sin embargo, la eficiencia en el uso de los recursos, independientemente de los contextos o eh, ámbitos en los que se vaya a prestar los servicios, deben estar siempre en el contexto del uso eficiente de estos recursos. Y aquí también es importante tener presente la metodología de distribución de los recursos y de distribución de los servicios. Si no tenemos una visión de distribución adecuada, acorde a parámetros que nos permitan diferenciar qué tipo de recurso es necesario que tenga un determinado servicio de salud y cuáles van a estar destinados a brindar o a sostener otros servicios de salud, debe estar debidamente identificado para que no haya una mala distribución o una mala asignación de recursos y para que estos recursos no tengan el riesgo de no ser usados o de ser mal utilizados. Eh, por otro lado, también tenemos la función de regulación de aquí, de la atención de salud, de la prestación de salud propiamente dicho. Aquí la subfunción de regulación va a estar en el ámbito de 7 grandes componentes que estructuran todo el proceso de atención de salud. El primero de ellos, la atención individual, propiamente dicho. El segundo, la prestación identificada a nivel institucional o por instituciones que ofertan estos servicios. El tercer ámbito regulatorio está en la identificación y desarrollo de los diferentes mecanismos financieros que puedan dar sostenibilidad a estas prestaciones. El cuarto elemento es a la estructuración de organizaciones articuladoras, es decir, de la estructuración de procesos que permitan la complementación o la interacción de estos servicios para que para que estos puedan, entre ellos, darse primero sostenibilidad y segundo, para que puedan dar sostenibilidad a la prestación que requiere la persona o el paciente. El quinto elemento es el de las instituciones educativas. En esta función de regulación se toma con el objetivo de poder justamente generar una relación entre las instituciones formadoras de recursos humanos de salud y
las necesidades y tendencias sobre estas necesidades que se tiene dentro del sistema de salud. Pero además de eso, también es necesario que en este proceso de interacción entre el ámbito formativo y el ámbito prestacional de la salud, se desarrollen otros mecanismos de monitoreo y de perfeccionamiento de los servicios como son la función de acreditación, que la vamos a ver en la segunda parte del curso, pero que justamente busca generar servicios de calidad que cumplan con estándares mínimos y que sobre todo estén al alcance de toda la población. Por otro lado, también está el ámbito regulatorio en cuanto a la disponibilidad de recursos tecnológicos que podrían verdaderamente contribuir al fortalecimiento de los servicios de salud. En ese aspecto, la evaluación tecnológica para la incorporación de estos recursos en favor de la prestación de los servicios va a tener que considerar diferentes elementos que van a estar debidamente identificados por cada uno de los servicios a los cuales se está proyectando o se está proponiendo incorporar estas tecnologías para mejorar los servicios de salud que se otorgan. Es decir, la evaluación tecnológica va de la mano con la formulación o la identificación de la necesidad dentro de o en el contexto de desarrollo de la población. Aquí tenemos que tener presente de que si la incorporación de tecnología no va de la mano o no visualiza la necesidad de la población con relación a un determinado servicio sobre el que va a incorporarse esta tecnología para poderlo hacer más eficiente, entonces no va a generar sostenibilidad y por lo tanto estaríamos en una condición o bajo un enfoque de mala identificación y asignación de recursos tecnológicos y por lo tanto habría un mal uso o un uso inadecuado de los recursos financieros dentro del sistema. Y finalmente, es necesario también de que la regulación tenga inferencia sobre los diferentes planes de cobertura o de aseguramiento en salud. Y sobre todo, la regulación en el ámbito de la modulación debe buscar establecer todos los elementos o debe buscar identificar y oficializar dentro del sistema todos los elementos necesarios para que los planes de cobertura en salud puedan verdaderamente estar en relación a las necesidades de la población, pero que también esté al alcance de los mismos. Y finalmente, la última subfunción es la de protección al consumidor. Esta subfunción muchas veces se confunde con la protección que debe tener el consumidor en el ámbito del acceso a un determinado bien y servicio. En ese aspecto, en el ámbito de un bien o servicio, quien tiene interacción o que tiene intervención en esta subfunción no es el sector salud, sino es el INDECOPI, el Instituto de Protección al Consumidor del Estado. Pero ya desde hace algunos años, este organismo, el INDECOPI, trasladó todas las competencias y todos los casos relacionados a salud a el Ministerio de Salud, con el objetivo de que puedan brindarse atención de manera adecuada. Dentro de esa atención hay 3 elementos que deben visualizarse para poder estructurar una adecuada protección al consumidor. La primera de ellas es que debe toda acción que vaya a ser desarrollada en el ámbito de mejora o de adecuación de nuestro sistema de salud debe estar puesto a disposición y debe ser informado a toda la población, así como también a los integrantes que conforman el sistema de salud. Si hacemos una evaluación
del sistema y de cada uno de sus integrantes, entonces los hallazgos que vayan a obtenerse como producto de estas evaluaciones deben también estar puestos a disposición de la población, con el objetivo de que ellas mismas sean las que juzguen y las que finalmente puedan tener una decisión adecuada de qué institución y va a prestar su cobertura en salud y sobre todo cómo y de qué consta esa cobertura en salud. El segundo punto es el de el poder generar dentro del ámbito ya del otorgamiento de los servicios de salud por diferentes entidades una competencia noble, una competencia leal, una competencia que no busque la diferenciación en cuanto a recursos económicos, sino que busque una diferenciación por los diferentes atributos y beneficios que le brinda al usuario. Ese es un concepto que debemos tener presente porque en el ámbito de la protección al consumidor, recuerden que es fundamental que los servicios sean contextualizados, pero que esa contextualización sea percibida por el usuario, por el paciente. Solo así se podrán generar entornos en donde haya un mayor desarrollo de confianza, de entendimiento, pero además también de acceso a la información en cuanto a salud de esa persona y de su comunidad. Y finalmente, la protección al consumidor también implica el establecer sanciones ante eh, situaciones que impliquen una desatención o que una inobservancia al marco normativo sobre el cual se rige nuestro sistema de salud. Las sanciones están justamente destinadas a, primero, identificar lo que se ha hecho mal o lo que se viene haciendo mal, y segundo, a reorientarla. Va mucho más allá de solo la búsqueda de una retribución económica para poder dar sostenibilidad al sistema, sino que busca el reglamento de sanciones, busca que haya una modificación conductual o de comportamiento dentro de los servicios de salud o dentro de las aseguradoras, según sea el caso. Y finalmente vamos a hablar sobre la segunda función, que es la de articulación. Cuando hablamos de articulación, hablamos de diferentes ámbitos también. Hay una función de articulación que por un lado puede buscar diferentes estrategias para brindar una cobertura financiera lo más amplia posible a cada uno de los ciudadanos o de los que están incorporados a un determinado sistema de salud o financiador en salud, perdón. Y en base a eso es que también se van a identificar en qué medida y en quiénes se pueden acceder a los servicios de salud hacia toda la población coberturada por por una determinada metodología de financiamiento. Y además de eso, poder establecer también relaciones entre los mismos financiadores con el objetivo de generar fortalezas de desarrollo, fortalezas económicas o financieras para poder otorgar mejores beneficios de cobertura prestacional a los asegurados de las mismas. Esta función de articulación tiene dos subprocesos. El primer subproceso es el de la articulación que se va a dar entre la población y el prestador de servicios de salud, es decir, las IPRES. Y el segundo proceso es el de la articulación entre el financiador y el prestador. Es decir, entre las IAFAS y las IPRES. El subproceso de articulación entre la población y los prestadores de servicios de salud debe buscar que haya una adecuada metodología de acceso a los mismos y sobre todo de poder generar
que este servicio esté verdaderamente accesible a esa población, se le denomina administración del acceso a servicios de salud. El segundo de ellos es que debe estar en constante análisis para poder identificar los diferentes riesgos que vayan a poner en, en peligro, ya sea mi servicio de salud como el otorgamiento del mismo o también como la este, sostenibilidad financiera que vaya a tener. A eso se le llama la administración de riesgos. Y si hablamos de las articulaciones entre el financiador y el prestador, entonces aquí cambia un poco porque se trata de coberturar económicamente o financieramente los servicios de salud prestados a la población. Entonces aquí se busca en primera instancia poder asegurar una gestión de la calidad en lo que respecta a servicios de salud, pero además también debe buscar el poder generar diferenciaciones entre los servicios de salud para que estos sean atractivos hacia la población. Y en ese aspecto también se trabaja lo que son los diseños de incentivos, ya sea eh, hacia el equipo de salud o también los incentivos no económicos a los demás participantes del servicio de salud. Y el segundo diseño es el diseño de beneficios. ¿En qué medida o qué es lo que hace diferente al servicio de salud que estamos otorgando para que sea de preferencia o de decisión de poder acceder a los mismos por parte de uno de los integrantes de nuestra población o de un conjunto o de un grupo ya de pobladores? Este diseño de beneficios busca brindar acercamiento a los que estamos financiando, pero también busca eh, que la prestación pueda tener diferentes contextos sobre los cuales deba amoldarse para poder generar el máximo de beneficio a los integrantes de esa población. Bien, esto no se hace. Ya estamos. Ok. Recuerden, esta tarea que está aquí no se hace, por eso he puesto ahí no se hace. ¿Ya? Bien, entonces hasta aquí, doctores, sería el examen parcial. ¿Ok? Voy a terminar la sesión haciendo algunas indicaciones ya específicas para el próximo lunes. La primera de ellas, nuevamente me permito recalcar, el examen parcial es, tiene carácter único y no va a haber posibilidad de que sea recuperable. Y en base a esa primera indicación vienen las subsiguientes. La primera de ellas es que deben asegurarse contar con el tiempo suficiente para poder rendir el examen, que va a estar en el ámbito del aula virtual, así que no va a haber ningún inconveniente en ese aspecto, pero también deben asegurarse que puedan acceder a todos los recursos necesarios para poder desarrollar el examen. Esto es una computadora o una laptop con una buena capacidad para que no tengan problemas al momento de desarrollar el examen, conectividad Wi-Fi y estabilidad de la misma, y por supuesto, luz eléctrica. ¿Okay? Eso de manera esencial porque también está el hecho de que ustedes, espero, hayan leído y puedan tener pues el mejor desempeño en el examen parcial. El examen parcial inicia entonces en el caso de ustedes, a las 5:50 en punto y puede extenderse hasta las 7:20 de la noche. ¿Ok? En ese lapso de tiempo es que se va a asignar el periodo que va a ser objeto del examen parcial para desarrollo. ¿Ok? Sin embargo, si el examen inicia a una determinada hora y alguno de ustedes se incorpora al mismo algunos minutos después, lamentablemente esos minutos ya no son recuperables para ustedes.
O sea, ya no estarán, por ejemplo, si asignamos 60 minutos para el examen, inicia a las 6 en punto de la tarde y ustedes ingresan recién a las 6:10, ustedes ya no van a contar con esos 60 minutos, sino que contarán con 50. ¿Ok? Así es que tengan por favor en consideración eso también para que puedan incorporarse al aula a la hora indicada. Vamos a hacer uso del aula virtual. A través del aula virtual se va a desarrollar el examen parcial. ¿Ok? Así que por favor, nuevamente me permito reiterar la accesibilidad a Internet con las gigas adecuadas para poder cumplir con el desarrollo del examen en el tiempo que va a ser asignado. No va a haber posibilidad de un segundo intento. Cuando inicien el examen, este comienza a correr y no va a haber posibilidad de que ustedes puedan volver a cargar el examen o tengan un segundo intento para desarrollarlo. Así es que, por favor, tengan en consideración eso también. Una vez que ustedes responden una pregunta y pasan a la siguiente, entonces ya no hay posibilidad de volver a la anterior. ¿Ok? Y solamente hay una oportunidad para rendir el examen. Así que mucho cuidado con eso, por favor. Me ha pasado, doctor, se me acabó la batería, doctor, se fue la luz, doctor, que eh, se fue el internet, doctor, que estaba llenando mi examen y pasó mi hermanito y me hizo marcar otra alternativa. Por favor, todos esos contextos y todos aquellos que ustedes puedan imaginarse, ténganlos a bien y ténganlos presentes para que no haya posibilidad de que se genere en el momento del examen, ya que esas situaciones son de responsabilidad de ustedes y no van a ser consideradas como argumento para poder recuperar el examen parcial. ¿Ok? Así que tengan por favor mucho cuidado. El contenido, nuevamente lo menciono, son las 7 sesiones que hemos conversado durante los días lunes y también va a ingresar todo el material bibliográfico que ha sido asignado semana a semana. ¿Ok? En cuanto a las prácticas, como les mencioné en la sesión pasada, solo voy a considerar al documento MCI, ¿ok? Al modelo de cuidado integral, para ser parte del examen. Solo en cuanto a prácticas, solo ese artículo, ¿ok? Los demás no van a ser considerados. Bien, listo. Me imagino ya deben estar presentando sus trabajos de investigaciones. Tienen hasta el día de hoy a las 11:59 para presentarlo, por favor. Me imagino ya deben haber revisado también sus notas de foros y prácticas calificadas hasta la semana 4. En esta semana ya van a tener posibilidad de visualizar sus notas correspondientes a la semana 5, a la semana 6 y hasta el día domingo será el de la semana 7. ¿Ok? Para yo poder también tener el debido tiempo de generar el promedio correspondiente a la nota del consolidado 1. ¿Ok? Sí, doctor Celada. Había mencionado que el documento MCI, el modelo cuidado integral, va a formar parte o va a ser considerado en el examen parcial. ¿Ok? El examen, ¿cómo se dice? El examen será de opción múltiple. No lo sé todavía, puede ser opción múltiple o puede ser también para desarrollar, cualquiera de los dos. No lo tengo todavía estructurado. ¿Ok? Dependerá de cuál será la metodología que voy a utilizar. Si es para desarrollar, será un mínimo de 10 preguntas. Si es para marcar o de opción múltiple, será un mínimo de 20 preguntas. Pudiendo ser, por supuesto, más, ¿no? Todo dependerá de, de qué es lo que se quiere obtener de cada pregunta. ¿Ok?
Listo, doctores. Les agradezco entonces la atención. Estamos listos para el examen parcial. Comiencen a repasar. A partir de del día de hoy tienen una semana para culminar con la revisión de todos los ejes temáticos que hemos trabajado. ¿Ok? Bueno, doctores, los dejo. Que estén bien. A estudiar. Los veo el día domingo en la universidad nuevamente, ¿sí? Doctor Jonathan, dígame. Doctor, buenas noches. Disculpe, el día de ayer le había enviado un correo a Ujú. a usted institucionalmente. No sé si Sí. podría leerlo, si lo habrá leído, doctor. Disculpe. Sí, doctor, vamos a conversar de eso el día domingo con usted. Me se acerca para poder definir su situación, ¿sí? Ya, doctor. Muchas gracias, doctor. Ya. Bien, ok. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hasta luego.